Muy buenos días a todos. A las 9:03 damos inicio a este pleno ordinario del mes de mayo, convocado para hoy, día 27 de mayo. Pasamos al primer punto del orden del día, que es aprobación del acta de las sesiones anteriores de fecha 25 de febrero de 2021 y 29 de abril de 2021. ¿Algún grupo quiere hacer algún tipo de apreciación en relación con estas dos actas? No, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueban las dos actas a las que se hace referencia en el punto 1 del orden del día. Punto número 2 del orden del día, declarar desierto el expediente de contratación del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros auxilios para los espacios acuáticos naturales del municipio de La Oliva. Tiene la palabra para explicar este punto del orden del día la señora secretaria general. Vale. En relación al contrato de socorrismo, hemos llegado al Pleno pues los requerimientos para que nos acrediten la solvencia para poder adjudicar el contrato. Ninguna de las empresas de la lista nos ha podido acreditar la misma, por lo cual proponemos declarar desierto el contrato y volver a sacarlo a licitación con una nueva cláusula de solvencia. Muchísimas gracias, Claudia. Primer turno de palabra para el Grupo Mixto, primer turno de palabra para Gana Fuerteventura, primer turno de palabra para el Grupo Socialista, primer turno de palabra para En Marcha, primer turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Buenos días. Bueno, lo hemos hablado varias veces, se explicó en la comisión, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias a todos. Pues pasamos a la votación. Votos a favor del punto número 2 del orden del día. Por unanimidad se aprueba el punto número 2 del orden del día. Pasamos al punto número 3, que es contrato de servicio de vigilancia para dependencias municipales. Tiene la palabra la señora secretaria. Se lleva al Pleno la aprobación del expediente para contratar el servicio de vigilancia del Ayuntamiento de La Oliva, que propone una vigilancia de 24 horas, tal como habéis podido ver en el pliego, y se eleva al Pleno por la duración del contrato, que supera los 4 años, y no por la cuantía. Y como también quería poner especial hincapié que la propuesta... Vale, no, lo dejamos aquí porque veo que no se ha incluido. Se proponía una delegación a la Junta de Gobierno de los demás actos y trámites, pero finalmente veo que no se ha incluido. Ya está. Muchísimas gracias. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Turno de palabra para Gana Fuerteventura. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para el Grupo En Marcha. Turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Pasamos a la votación del punto número 3 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 3 del orden del día. Pasamos al punto número 4, Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de La Oliva. Para la explicación de este punto tiene la palabra la señora secretaria. Vale, esto propuesta ha nacido a propuesta, digamos, del propio adjudicatario del programa del gestor del Ayuntamiento de La Oliva, Gestiona, que se adjudicó en un contrato el año pasado, al objeto de poder regular lo que viene a ser toda la administración electrónica del Ayuntamiento, actualizada dentro del marco de lo que son la Ley 3940/2015. Y bueno, el reglamento es largo, tiene 35 artículos, pero básicamente pasa por regular la sede electrónica, el portal de Internet, la forma de notificación, ya sea dentro de los propios funcionarios como con las personas, los derechos de los interesados, considerando pues las oficinas de atención al registro y demás que podéis ver en el expediente. Entonces se aprueba inicialmente en este pleno, 30 días de exposición al público y aprobación definitiva en caso de que no haya alegaciones. Se ha podido prescindir del trámite previo de participación ciudadana porque, como sabéis, el artículo 133 de la Ley 39/2015 permite que los reglamentos que tienen por objeto la regulación interna se exceptúe este trámite. Muchas gracias, señora secretaria. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Bueno, como no vamos a apoyar el punto, todo lo que sea trabajar en esta línea, al igual que la implantación del nuevo gestor de expediente, que pensamos que va a ser un gran avance para la eficiencia de la gestión del ayuntamiento, vamos a votar a favor. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 4 del orden del día. Pasamos al punto número 5, que es el convenio, protocolo de colaboración y coordinación Policía Local Biogen. Tiene la palabra la señora secretaria.
Vale, traemos a la aprobación este protocolo que, estudiada la naturaleza jurídica del mismo, le corresponde la aprobación siguiendo el trámite reglamentario por no tener naturaleza de convenio, que básicamente, como habéis podido leer, viene a establecer la colaboración entre la Guardia Civil de Puerto del Rosario y el Ayuntamiento de La Oliva para la protección y el seguimiento de las víctimas de violencia de género, estableciendo cómo se realizará este marco de colaboración. A destacar para mí son las diferentes reuniones de seguimiento que se tendrán que llevar a cabo con la Secretaría del Ayuntamiento, que tendrá que poner a disposición para ir dando pues seguimiento a todas estas actuaciones. Y se somete la aprobación inicial al Pleno en los mismos términos, exposición pública y aprobación definitiva en el caso de que no haya alegaciones. Muchísimas gracias, Claudia. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Pasamos, por lo tanto, a la votación del punto número 5 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 5 del orden del día. Pasamos al punto número 6. Inscripción de la Gallanía de Las Ares al inventario municipal. Tiene la palabra la señora secretaria para explicar este punto número 6 del orden del día. Vale, esto nace como consecuencia de la necesidad de ejecutar un proyecto para la rehabilitación de la Gallanía de Las Ares. En el marco de la contratación pública, para poder ejecutar obras es necesario acreditar la disponibilidad de los terrenos. Entonces, es aquí donde, a la hora de proceder a redactar el certificado de inscripción, nos damos cuenta que este bien no figura inscrito en el inventario. Y además nos damos cuenta de que en el planeamiento municipal no tiene la consideración de equipamiento, sino de bien patrimonial. Entonces, para que un bien patrimonial pueda estar afecto a un uso público, se tiene que realizar un procedimiento previo de afección, con lo cual en este pleno se acuerda el acuerdo inicial de afección del bien al dominio público, 30 días de exposición al público, y en el caso de que no haya alegación hasta el efecto, se procederá a la afección al dominio público y la posterior inscripción en el inventario, lo que permitirá acreditar la disponibilidad de los terrenos para poder aprobar el proyecto y ejecutarlo. Muchas gracias, señora secretaria. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Pasamos, por tanto, a la votación del punto número 6 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 6 del orden del día. Pasamos al punto número 7, que es la puesta a disposición del Cabildo Insular de Fuerteventura de los bienes de titularidad municipal necesarios para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan Insular de Cooperación y las obras de servicio de competencia municipal Fuerteventura 2020-2024. Tiene la palabra la señora secretaria para la explicación de este punto número 7. Vale, bueno, como el propio nombre indica, se ha incluido la ejecución de la pista de motocross dentro del Plan Insular de Cooperación de las Obras de Servicio de Competencia Municipal de Fuerteventura que ejecuta el Cabildo. Para ello es necesario dos trámites. En primer lugar, el trámite de cooperación interadministrativa, que pasa por analizar la compatibilidad urbanística que se aprobó por la Junta de Gobierno local el 5 de mayo, y el segundo trámite es el acuerdo de puesta a disposición que, de conformidad con la legislación vigente, corresponde al Pleno para que ellos tengan disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto. Y en este pleno acordamos la puesta a disposición. Muchísimas gracias, señora secretaria. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Pasamos a la votación del punto número 7 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad se acuerda aprobar el punto número 7 del orden del día. Pasamos al punto número 8, que es aprobación del estudio de viabilidad económica del contrato de gestión de servicios para el saneamiento municipal. Tiene la palabra la señora secretaria. Vale, se propone iniciar las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicio para el saneamiento del Ayuntamiento de La Oliva. Dentro de las actuaciones preparatorias del contrato se encuentra, como excepcionalmente en los contratos de gestión de servicios en los que se transfiere el riesgo operacional, la realización de un estudio de viabilidad económico-financiero, así como un anteproyecto y un proyecto. Y en este pleno procedemos a la aprobación inicial del primero de los trámites, que es el estudio de viabilidad económica financiera y exposición al público durante un plazo de 30 días, transcurrido el cual, si no hubiera alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente y podremos proceder con el segundo trámite, que es la aprobación del anteproyecto. Muchísimas gracias, señora secretaria.
turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para Coalición Canaria. Pasamos a la votación del punto número 8 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 8 del orden del día. Pasamos al punto número 9. Estimación de las alegaciones y declaración de nulidad del acuerdo del Pleno de fecha 28 de enero de 2021. Para la explicación de este punto tiene la palabra la señora secretaria. Vale, en el pleno del 28 de enero llevamos a cabo el acuerdo de inicio de la revisión de oficio del convenio urbanístico con la entidad Sweet and Beach Arena Hotels para la rehabilitación de un espacio libre en el SAUPA Correleja Playa y Giafón. Han presentado alegaciones durante el plazo conferido al efecto y bajo mi punto de vista procede dar la razón previo informe jurídico que he realizado con carácter favorable. Por dos razones. La primera para mí tenía carácter subsanable, pero la segunda no. Es porque en la propuesta se puso que se incoaba contra Santiago Mederes, que es el administrador único de la sociedad, en vez de dirigirlo contra la entidad. Sin embargo, las alegaciones sí las ha presentado la entidad, con lo cual se podría dar por notificado, pero el segundo vicio que alegan es la falta de motivación. Y debo darles la razón porque es verdad que los acuerdos de revisión de oficio exigen, conforme al artículo 35 de la Ley 39 de 2015, un esfuerzo de motivación que no se hizo en la propuesta, con lo cual procede estimar las alegaciones y, como veréis en el próximo acuerdo, volver a incoar motivando el acuerdo, que la motivación se consigue con una transcripción en la propia propuesta del informe jurídico que fundamenta los motivos por los cuales se tiene que revisar. Es una motivación, digamos, de forma, que no de fondo, es decir, no estimar las alegaciones en este punto implicaría que el procedimiento sería nulo, se declararía la nulidad más adelante y cuestión que nos obligaría en todo caso a volver a incoar por una razón de fondo, con lo cual es mejor estimarlo ahora y ganamos en tiempo. Muchísimas gracias, señora secretaria. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para Coalición Canaria. Pasan, por lo tanto, a la votación del punto número 9 del orden del día. ¿Votos a favor? 20 votos a favor. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Quiero explicar esta abstención. Ahí me une una relación de familiaridad. O sea, la persona implicada en este expediente es pareja de una prima hermana mía, por lo tanto, mi voto es de abstención. Pasamos al debate del punto número 10 del orden del día, que es la incoación del procedimiento de revisión de oficio del acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2019, por el que se aprueba inicialmente el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de La Oliva y la entidad urbanística Sweet and Arena Hotels Sociedad Limitada, para la reubicación del espacio libre en los ámbitos del SAUPA Corralejo Playa y Giafón. Tiene la palabra la señora secretaria. Por una cuestión de orden, yo no sé si al ser familia directa a lo mejor tenías que haber ausentado o con la extensión, no sé, una pregunta que hago por si podemos... El criterio de la secretaria es que siempre sea la abstención, pero no sé si en este caso cabe el ausentarse. A ver, o sea, bajo mi punto de vista, si hay una causa de abstención, lo que procede es abstenerse. La forma de formular la abstención cuando se trata de un órgano colegiado es abstenerse del punto. Ausentarse del punto es una cuestión que se puede plantear como, bueno, se verá quizás en el punto de urgencia, cuando concurre la causa de abstención únicamente en la alcaldesa por un punto que es de su exclusiva competencia. Cuando se tiene que, por ejemplo, que delegar la aprobación al teniente de alcalde porque concurre la causa de abstención en un punto de estas características, la jurisprudencia ha venido a decir que procedería ausentarse la alcaldesa del pleno, asumiendo la presidencia el primer teniente de alcalde, salvo que ella tuviera, digamos, la necesidad de, a pesar de que es un tema que se abstiene, de defenderse por tratarse de un punto que es o una abstención que hace pues en ejercicio de sus funciones o lo que sea.
Entonces, como en el informe jurídico que hay, que veréis, defiende la presencia del alcalde en esos puntos, a pesar de que la presidencia del punto corresponde al primer teniente de alcalde. De esto, si quieres, podemos hablar otro día un poco más, pero sí, que no es necesario ausentarse. Muchísimas gracias. Pasamos, como habíamos dicho, al punto número 10 del orden del día, al que ya había dado lectura, por lo tanto tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, como veis, simplemente paso por reformular en la propuesta que figura en mi informe, el acuerdo de inicio de la revisión de oficio, pero dirigido contra la entidad y totalmente motivado. Eso es todo. Muchas gracias. Primer turno de palabra para el Grupo Mixto, primer turno de palabra para Gana Fuerteventura, primer turno de palabra para el Grupo Socialista, primer turno de palabra para En Marcha, primer turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 20 votos a favor. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Una abstención. Pasamos al punto número 11 del orden del día, que es solicitud de subvención para el proyecto de la entidad local en el marco del programa FEDER. Tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, pues mediante Real Decreto se aprueban las bases que regulan el Programa Operativo FEDER del Crecimiento Sostenible 2014-2020. Para poder obtener subvenciones del marco de este programa, que básicamente sirven para proyectos que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, o sea, proyectos de carácter sostenible, el Ayuntamiento ha presentado una memoria para obtener una subvención de aproximadamente unos 4 millones de euros, unos 3.900.000 y pico. Una vez presentado el proyecto, por parte del programa se nos ha requerido informando de que era necesario el acuerdo del órgano de contratación, y siendo un proyecto que tiene un importe superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, corresponde al Pleno de la Corporación hacer la petición expresa de esa subvención para subvencionar el proyecto cuya memoria figura en el expediente, además de comprometerse a habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto en los términos que figura en el expediente, y aprobar la memoria que se adjunta como anexo 1. Muchísimas gracias, Claudia. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para el Grupo En Marcha, turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Sí. Bueno, en el punto tercero, en el punto tercero, compromiso a habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto por importe de 3.696.000. Claro, si aprobamos ese proyecto no requiere el expediente de informe de intervención, porque no lo veo en el expediente. El requerimiento que nos ha formulado, que está en el expediente, consideró suficiente con el compromiso del Pleno del Ayuntamiento de habilitar este crédito. No requirió la retención de crédito. Esto lo puedes ver en el requerimiento. Además, se pregunta específicamente si necesitábamos ese informe de fiscalización, esa retención de crédito, o era suficiente con el compromiso del Pleno. Y el propio requerimiento lo indicó así, y el interventor estuvo de acuerdo. De hecho, fue el propio interventor quien sugirió que redactáramos la propuesta en estos términos. Esto es lo que yo te puedo decir en relación. Bueno, en este caso sí que me genera alguna duda, porque aunque vayamos a votar ese compromiso, tenemos que tener, si no, un informe interventor o un informe de capacidad financiera de que vamos a poder asumirlo en el futuro. Pero bueno, en cualquier caso, simplemente por esa duda, vamos a abstener. Muchísimas gracias. ¿Algún grupo quiere hacer uso de su segundo turno de palabra? Pues pasamos a la votación. Votos a favor del punto número 11 del orden del día. Son 11 votos a favor. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? 8 abstenciones.
Pasamos al punto número 12 del orden del día, que es la aprobación modificación vía suplemento de crédito número 6/2021. Tiene la palabra la señora concejal de Economía y Hacienda, Idaira Rodríguez. Buenos días. Bueno, vamos a proceder a la modificación del presupuesto mediante un suplemento de crédito financiado con el remanente líquido de tesorería de un importe de 2.581.389,80 euros, ya que tenemos podemos acometerlo, ya que tenemos un remanente de 27.113.387,14 euros, y iría destinado este dinero a las partidas de gastos generales de deporte, 149.047,20 euros, mantenimiento de instalaciones deportivas, 104.000 euros, para ejecución de sentencias, 2.282.931,20 euros, y para mantenimiento de aplicaciones informáticas, 45.000 euros. Para el mantenimiento de aplicaciones informáticas es necesario porque se necesita pagar licencias y equipos informáticos. Luego, para gastos generales de deportes y mantenimiento de instalaciones deportivas, porque no se puede llevar a cabo la licitación de las instalaciones deportivas, y entonces pues se tiene que seguir llevando a cabo contratos menores para no cerrar las instalaciones, y por eso se destina ese dinero a deporte, ya que no se puede llevar la licitación a cabo a falta de un requisito legal. Y luego, con el tema de las sentencias, pues no debería yo entrar en el fondo de las sentencias, porque lo que hago es hay unas sentencias firmes que se tienen que pagar, y bueno, pero son a favor de Nombredo, 465.851,15 euros. A favor de Sinur Consultores Urbanísticos e Inmobiliarios, la cantidad de 312.000 euros. A favor de Bristol Lake, 600.000 euros, porque ya teníamos una cantidad de 400.000 euros. Hay una sentencia firme que dice que se tiene que pagar 4 millones de euros a Bristol Lake. ¿Qué pasa? Que se negoció que se les pagasen, como es imposible acometer esto, que se les pagase 1 millón por año. Porque no aceptaron los primeros 400.000, entonces ahora estamos sacando del remanente 600.000 para completar ese millón y que se les pague 1 millón por año. Y luego está la expropiación de la finca situada en el Cotillo, que hay la cantidad sería 904.000 euros. No es que nosotros hayamos decidido esa cantidad, sino que esa cantidad hay un dictamen de un justiprecio emitido por la Comisión de Valoraciones del Gobierno de Canarias. Y ese sería el importe. Muchísimas gracias, doña Idaira. Tiene la palabra el Grupo Mixto. ¿Perdón? No, vale. Turno de palabra para Ganas Fuerteventura. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Bueno, quiero aprovechar el primer turno para hacer 3 preguntas. En referencia a Bristol Lake, no entiendo por qué hacemos aplazamientos, si no sería mejor, ya que estamos en la situación que estamos con las reglas fiscales y demás, acometerlo todo ahora. Esa era la primera pregunta. La segunda, ¿cuántas expropiaciones de este tipo nos quedan por traer a pleno? Y si sabemos aproximadamente cuánto importe. Esta información, si no la tienen, la podemos contestar en otro momento. No, entiendo que igual no disponemos de ella. Y la tercera me surgió ahora con la explicación del punto del requisito legal para las instalaciones deportivas, para saber exactamente cuál es, a cuál se refiere. Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra la concejal de Economía y Hacienda. El requisito legal para las instalaciones deportivas es en cuanto al reglamento de prestación de servicios. Entiendo yo, la secretaria lo podrá explicar mejor que yo, pero bueno, que se está intentando llevar a cabo la licitación, simplemente que a falta de este requisito pues no se ha podido, entonces tenemos que seguir de este modo. Y luego, con respecto a Bristol Lake, pues yo, dicho por el interventor, él considera que es mejor, bueno, que no considera que lo mejor sea sacar del remanente 4 millones. De hecho, también hay otra sentencia pendiente de Corralejo Playa, que también creo que habría que pagar 4 millones, entonces no vamos a sacar 8 millones del remanente. Pero bueno, esto dicho por el interventor, que
que no sé, mejor 1 millón por año, o si no, bueno, se intentó pagar 400.000, no se pudo, pues 1 millón, y ya está fijado así por sentencia. Entonces, bueno, y la última pregunta, sí me tendría que informar, porque no sé cuántas expropiaciones hay pendientes. Muchas gracias, señora Rodríguez. Segundo turno de palabra para el Grupo Mixto. Bueno, prácticamente aclaradas las consultas que teníamos preparadas. Hay varios detalles aquí, sobre todo ya el compañero ha hecho un poco hincapié en la parte de sentencia, pero también entrando un poco en la valoración de deportes, está un poco escasa de información. Pensé que hoy se iba a dar más cuenta de las actividades y mejoras a desarrollar en este informe, que es un poco escaso. Creo que ya es el segundo pleno, que no llevamos ni a mitad de año y ya se están haciendo inyecciones de dinero en partidas que deberían aguantar para todo el año. Veo también aquí lo poco que se ve, mejoras en instalaciones que prácticamente se han montado nuevas, o imagino que a lo mejor será que se han montado y ahora se lleva ese dinero para sufragar los gastos, por lo cual, dado esas dudas y que no se aclara bien las cuantías a destinar en cada una de estas instalaciones ni esas mejoras, mi voto va a ser la abstención. Muchísimas gracias. Segundo turno de palabra para el Grupo Gana Fuerteventura. Bueno, nosotros desde luego vamos a mantener el sentido del voto, como lo dijimos en el primer turno, o lo manifestamos. Lo que hay que tener en cuenta es que los remanentes afortunadamente se han liberado. Estos remanentes corrieron el peligro de que el Estado al final tirara de ellos para gastos del gobierno, ¿no? Yo creo que ese pulso que las administraciones locales hicieron con el Estado, hay que darle sentido. O sea, ahora tenemos muchísimo dinero en la caja, que nos está costando dinero, por cierto, en los bancos, y yo creo que ahora hay que presentar proyectos, propuestas y tal, y liquidarlos, ¿no? Y para eso están los remanentes, o sea, que nadie se espante porque vengan otras modificaciones de crédito, porque además la Oliva ha presentado un plan de sostenibilidad turística de la Oliva y hemos presentado 12 proyectos en el PITCAN, que incluso yo voy a solicitar a mi grupo que se incorporen remanentes para esas obras, independientemente de que las subvenciones sean efectivas o no. Es decir, esos proyectos se han planificado para llevarlos a cabo y tiramos de esa bolsa que afortunadamente tenemos disponible, y tenemos una cantidad lo suficiente como para satisfacer y mejorar en todos los sentidos la vida en la Oliva, ¿no? Muchísimas gracias, señor Umpierre. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Ya, simplemente puntualizar que ya cuando se debatió el punto de la aprobación del presupuesto general, el presupuesto municipal, ya se hacía referencia a que dependiendo del uso que nos podíamos dar del remanente, íbamos a tirar del remanente para lo que hiciera falta. En este caso está haciendo falta para pagar sentencias judiciales que vienen del pasado, en este caso fraccionada por 1 millón de euros, que es lo que se acordó con Bristol Lake, después de que judicialmente no aceptara el pago de 400.000 euros, y por lo tanto veo que si hay acuerdo entre las partes a pagar y fraccionado, pues que menos que pagar fraccionado y seguir contando con dinero, con el remanente, mientras podamos, y utilizarlo para que nos pueda venir en fechas futuras, ¿no? Lo veo normal. Por ejemplo, de nuevas tecnologías no hemos visto igualmente que se caducan licencias, que tenemos que pagar, renovar esa licencia y renovar equipos, y vamos, la partida que se puso inicialmente dentro de ese presupuesto, pues también se agotó. Por lo tanto, lo normal es tirar del remanente y seguir renovando nuestros equipos y renovando la licencia para poder utilizarlo. Muchísimas gracias, señor Santana. Por parte del Grupo, segundo turno de palabra para el Grupo. No sé si quiere hacer algún tipo de apreciación, Laura. Bueno, estoy de acuerdo que tenemos que aprovechar la situación para usar los remanentes. Lo que es decepcionante que tengamos que hacerlo para estas cosas. Lo que planteaba es, si tenemos suspensas las reglas fiscales este año y el próximo, ¿por qué no aprovechamos y nos quitamos estos problemas lo antes posible? ¿Por qué
en futuros presupuestos que no tengamos las reglas fiscales suspendidas, vamos a tener que comprometer 1 millón de euros para pagar sentencias. Ese era el planteamiento, que de esa manera fue como lo asumimos cuando nos tocó a nosotros pagar sentencias también, pero no teníamos suspendidas las reglas fiscales, pero podíamos usar el remanente para estos problemas coyunturales. Bueno, en cualquier caso, como les digo, cuando vi en la convocatoria de la comisión que íbamos a traer un suplemento de crédito, pues pensábamos que iba a ser para eso, para ejecutar proyectos que mejoraran la vida de nuestros vecinos, pero lo tenemos que hacer para acometer el pago de sentencias, ¿eh? Totalmente de acuerdo con las nuevas tecnologías. Al final siempre necesitan modificaciones de crédito. En nuestro caso, casi siempre las hacíamos y no las traíamos a pleno, lo buscamos dentro del mismo área de gastos, pero siempre eran necesarias y lo seguirán siendo y las apoyaremos siempre. En referencia a deportes, tengo que decirle al concejal que vuelve a desaprovechar otra oportunidad, vuelve a traer un suplemento de crédito y no aumenta las subvenciones a nuestros clubes y deportistas individuales que tan mal lo están pasando. En el presupuesto, ya el año pasado y en el presupuesto bajaron 100.000 euros, la mitad de lo que nosotros habíamos dejado las subvenciones, y con las posibilidades que tenemos, con lo que hemos hablado ahora de los remanentes, siguen sin apostar por nuestros deportistas. Bueno, espero que este dinero no sea para seguir contratando servicios de gente fuera del municipio o apoyando deportistas de fuera del municipio, como ha pasado, por ejemplo, con algunos pilotos de rally. En referencia a las instalaciones, está claro que hay que mantenerlas, pero bueno, después de la campaña que se hizo en su día, de lo mal que lo estábamos haciendo, lo ilegal que era todo, y todas las acusaciones que se vertieron a nosotros e incluso a los clubes, en mi opinión, ahora se está haciendo incluso peor, ¿no? No se puede para cada contrato menor hacerlo como una empresa diferente, porque la realidad es que el servicio sigue siendo el mismo y los terceros que están en las instalaciones siguen siendo los mismos. Además de eso, ahora los reparos, en caso de que los hubieran, los levanta solamente la alcaldesa y no se reparte la responsabilidad en el pleno como anteriormente. En su día dijeron y prometieron que el 1 de enero iban a estar el contrato adjudicado y la empresa trabajando. Evidentemente una promesa que parte del desconocimiento de la propia administración y del servicio que se pretende licitar, que es más complejo de lo que pueda parecer en inicio. En referencia a las sentencias, como dije antes, es una pena que tengamos que usar el remanente para pagar todos estos errores del pasado. En el caso de Bristol Lake, pues ese convenio urbanístico que acaba de esta manera, algo parecido a lo que nos tocó con la parada de guagua. Sinur, una devolución del ICIO. Nombredo, pues todos sabemos ya de dónde vienen esos 400.000 euros. Y la expropiación, que hablándolo con los compañeros, desconocía este expediente, para ser sinceros, y lamentablemente nos va a tocar tener que pagar varias más, que ya intentaré buscar esa información a ver cuánto nos supone, pero que también sería ideal que nos los quitáramos mientras podamos asumir. Para terminar, la alcaldesa me dijo en este mismo pleno una vez que nosotros éramos responsables y culpables de lo que había hecho nuestro partido en el pasado. Me gustaría también escuchar qué tiene que decir hoy al respecto, porque estamos pagando errores del pasado. Está claro que somos conscientes de lo que estamos votando el suplemento de crédito, no estamos reconociendo ninguna obligación, pero en este caso no podemos votar en contra, está claro, porque son sentencias, pero tampoco vamos a apoyar este punto. Que en cuanto al tema de la Concejalía de Deportes, nosotros por lo menos estamos trabajando en llevar esta licitación a cabo y hacer las cosas como legalmente se deben. Y mientras tanto, sí, llevamos a cabo contratos menores. Sí, la alcaldesa levanta reparos, pero no a dedo y a unos clubes año tras año tras año, donde me dice el interventor que ahora es como estamos haciendo las cosas como se deben, porque hay diversidad económica. Por lo que has dicho, Juan José, de a una empresa en un momento, a otra, en otro. Ahora es como se están haciendo las cosas como se deben. Y mientras trabajamos en la licitación, nos falta un requisito legal, seguiremos trabajando para conseguirlo. Has dicho que es algo difícil. Nosotros lo sabemos bien, que llevamos bastante tiempo trabajando y ha sido un dolor de cabeza para el concejal de deportes y para todo el grupo de gobierno. Pero estamos haciendo mientras las cosas lo mejor que se pueden hacer.
¿El tercer turno? Señora Rodríguez, pasamos por favor a la Alcaldesa, votación del tercer punto turno. ¿Perdón? Que sí, tercer turno, digo. No, tercer turno de palabra no existe. Pasamos a la votación del punto número 12 del orden del día. ¿Votos a favor? Son 11 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 8 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado este punto número 12 del orden del día. Punto número 13 del orden del día, moción remitida por la FECAN con el número 9427 en relación a la declaración institucional del día 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Toda vez que se encuentra ausente la concejal de Cultura, tiene la palabra la señora Iraira para la lectura de esta moción. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo el próximo 21 de mayo y con el objetivo fundamental de ayudarnos a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 2001 y a continuación la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a la diversidad. Finalmente, en 2015, la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución sobre Cultura y Desarrollo Sostenible, afirmando la contribución de la cultura a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, reconocer la diversidad del mundo mucho más allá de lo natural y lo cultural, reafirmar que las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y su papel como factores habilitadores cruciales. En este último año, como impactos debido a la COVID-19 en el sector cultural, se han visto afectados los eventos culturales, los cuales han sido cancelados, instituciones culturales cerradas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, así como el sector del turismo cultural muy afectado. El impacto de la COVID-19 en el sector cultural se está sintiendo en todo el mundo. Este impacto social, económico y político, ya que afecta al derecho fundamental de acceso a la cultura, los derechos sociales de los artistas y los profesionales de la creación y la protección de las diferentes expresiones culturales. Durante este tiempo de confinamiento masivo, miles de millones de personas recurren a la cultura como fuente de consuelo, bienestar y conexión. Ha habido un aumento en la creación y el acceso a contenido cultural en línea, desde visitas virtuales a museos y galerías, transmisión de películas e incluso coros comunitarios a través de las redes sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de resiliencia para las comunidades. Las grandes crisis a lo largo de la historia a menudo han dado lugar a un renacimiento de la cultura y una explosión de nuevas formas de creatividad tan vitales para el progreso humano. Algunas claves para llevar a cabo una acción de comunicación con un impacto positivo y con capacidad de generar intereses entre la población respecto a los objetivos de desarrollo sostenible trata de garantizar la inclusión de la perspectiva de género y la diversidad. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez el papel fundamental de la cultura, la creatividad y la diversidad cultural para conciliar los aspectos económicos y sociales del desarrollo, fomentar el crecimiento económico y promover la inclusión social. Por todo ello, la FECAN, en nombre de todas las entidades locales de Canarias, se reitera en su firme decisión tanto de intensificar sus actuaciones como de colaborar con todas las instituciones públicas y agentes sociales en el compromiso para concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día, combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas. Por último, en este día, la Federación Canaria de Municipios, desde nuestra responsabilidad como institución y a iniciativa de la Comisión de Cooperación, Juventud, Igualdad y Diversidad de la FECAN, consideramos que la diversidad es un valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo, ya se trate de combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad o los derechos humanos, y debemos incorporarla plenamente en las estrategias mundiales de desarrollo sostenible. Por todo ello, y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, se hace un llamamiento a la reflexión y se propone al Comité Ejecutivo de la FECAN a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, ratificar el contenido de esta declaración institucional por el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Segundo, invitamos al Gobierno de Canarias, a los cabildos insulares y los ayuntamientos a adherirse a esta declaración con la finalidad de promover actividades dirigidas a reforzar la coordinación de programas que gestionen la diversidad y que desarrollen estrategias enfocadas a aprovechar la interculturalidad como factor de desarrollo en áreas municipales como cultura, educación, participación ciudadana y solidaridad.
Tercero, el compromiso por parte de todos los ayuntamientos a seguir trabajando para generar una conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, y combatir la polarización y estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre agentes de diferentes culturas. Cuarto, exigir al Gobierno de Canarias una financiación suficiente para llevar a cabo las políticas de diversidad cultural. Quinto, incidir en la formación e información de diferentes colectivos sociales y profesionales del municipio en la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo como elementos para fomentar la reflexión y una actitud cultural positiva. Desde la Federación Canaria de Municipios estamos convencidos que la construcción de nuestros municipios en sociedades basadas en la diversidad cultural, la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad será una garantía de resiliencia y sostenibilidad. Muchísimas gracias, señora Rodríguez. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Gana Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para Coalición Canaria. Pues pasamos a la votación de esta moción, punto número 13 del orden del día. Votos a favor. Por unanimidad se aprueba el punto número 13 del orden del día. Punto número 14, moción remitida por el Ayuntamiento de Antigua con el número 9506 en relación a la gestión migratoria responsable y equilibrada. Para la lectura de esta moción tiene la palabra don Antonio Pereira. Buenos días. Paso a la lectura de una moción que nos pasa el Ayuntamiento de Antigua para nuestra adhesión. Es el expediente 5209 del 21, en el que el señor alcalde presidente da la palabra al concejal don Jonathan Peña Cabrera, quien procede a leer y exponer la siguiente moción. En sesión plenaria, el Ayuntamiento de Antigua, de acuerdo con la legislación vigente, el alcalde presidente, en representación del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Antigua, presenta la siguiente moción referida a la gestión migratoria y a sus efectos en la economía local, para su debate y votación en el Pleno Municipal de Antigua. Moción por una gestión migratoria responsable y equilibrada. Exposición de motivos. La situación migratoria en este último periodo se ha vuelto extremadamente dramática. El aumento de personas que han arriesgado sus vidas cruzando el Atlántico intentando buscar una vida mejor ha crecido de una forma exponencial, sobre todo en el año 2020. Desde las diferentes administraciones se ha intentado buscar soluciones afrontando este problema con acciones diversas, como es la habilitación de espacios que no existían anteriormente o estaban en un deplorable estado de abandono. Desde las administraciones de la isla de Fuerteventura se tendió la mano desde el primer momento ofreciendo instalaciones propias y medios materiales que se pusieron a disposición del Gobierno de España para poder atender a estas personas, hasta que puedan lograr su sueño o, en caso contrario, puedan tornar a sus países de origen. Es necesario que desde las administraciones públicas haya implicación y una disposición a la cooperación en el fenómeno migratorio de alcance mundial en aras de aliviar dentro de lo posible la situación. Es importante que las administraciones públicas tengan un único mensaje a la hora de trasladar la realidad a la población para evitar las alarmas innecesarias, bulos y noticias falsas que se fomentan desde diversos sectores sociales y políticos. En Fuerteventura y en nuestro municipio de Antigua se ha cumplido rigurosamente el protocolo de acogida para garantizar la seguridad de los migrantes y para que este fenómeno no suponga ningún riesgo añadido para la población residente. Todos coincidimos que la mejor solución para el fenómeno migratorio es la cooperación para el desarrollo, la mayor inversión en los países de origen y una mayor implicación de la Unión Europea en esos países, y que en los territorios fronterizos, como es el caso de Canarias, y en los territorios fronterizos, como es el caso de Canarias. Han sido muchas las voces que han reivindicado estas cuestiones, pero es necesario que desde las corporaciones locales se siga insistiendo en estas reivindicaciones. Sin embargo, la actual situación originada por la crisis sanitaria COVID-19 ha derivado en una fuerte crisis económica generada por la crisis sanitaria sin precedentes que ha provocado el cierre temporal, en algunos casos definitivo, de comercios, empresas y hoteles, con una llegada de turistas cero
o en una isla como Fuerteventura. Concretamente, en el núcleo turístico de Caleta de Fuste, los empresarios han luchado con un enorme sacrificio para mantener los negocios a flote, aun cuando los efectos de la pandemia han causado en su economía un enorme daño. Donde la mayoría de las grandes instalaciones hoteleras se encuentran cerradas por el turismo inexistente y los pequeños y medianos comercios tratan de luchar con todas sus fuerzas para mantenerse activos esperando la llegada del turismo a la isla. Este ayuntamiento rechaza el criterio y la actuación de destinar a los migrantes a alojamientos turísticos en localidades turísticas, justo en el momento previo a la apertura de turistas a la isla. En un municipio como el de Antigua, donde solo hay un núcleo de población turística y dependemos al 100% del turismo, no se puede permitir la actuación anteriormente mencionada y alojar a migrantes en alojamientos con destino turístico en un municipio con una población de en torno a 12.000 habitantes, donde la principal fuente de ingresos es la hostelería y la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias que habitan en este municipio. Es prioritario y fundamental una atención sanitaria adecuada. Por ello, en ningún momento justifica la decisión de trasladar o confinar en cuarentena a los migrantes en hoteles, que ni están equipados para este fin ni cuentan con infraestructura medicalizada o la asistencia sanitaria que precisa esta pandemia. De igual modo, desde la presente corporación, y creo que desde todas las instituciones públicas de la isla de Fuerteventura, mostramos nuestra solidaridad con los migrantes llegados a Canarias, como pueblo migrante que también fuimos, recordando también la convivencia de respeto, colaboración y compromiso de cerca de una veintena de comunidades residentes en este municipio, procedentes de otros países y, por tanto, de otras culturas. Mostramos nuestro apoyo y defensa a los derechos migratorios de cada persona y la defensa de una atención responsable y digna, garantizando acogida, asistencia médica y asesoramiento jurídico una vez que lleguen a las islas. Mostramos nuestra total disconformidad a convertir en Canarias en una prisión de inmigrantes, ni que su paso por las islas suponga el colapso de una economía principalmente turística. La Administración del Estado en Canarias debe corregir el uso indebido de infraestructuras turísticas en localidades turísticas para alojamiento de personas inmigrantes que requieren un emplazamiento, dedicación y servicios diferenciados, sin necesidad de entrar en conflicto sus intereses migratorios con los del tejido empresarial, laboral, comercial o social de una localidad turística. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Antigua propone lo siguiente. Primero, instar al Gobierno de España y al de Canarias la defensa de los derechos que asisten a cualquier inmigrante y la debida protección que requiere. Segundo, instar a la Administración General del Estado principalmente y al Gobierno de Canarias como Administración colaboradora, corregir su política migratoria desde la acogida, asistencia sanitaria, asistencia jurídica y alojamiento. Tercero, manifestar la oposición del Ayuntamiento de Antigua a la utilización de infraestructuras turísticas como la solución al fenómeno migratorio, amparando en uso ilegal de las instalaciones contrario a la normativa vigente. Cuarto, exigir a la Administración del Estado que asuma su responsabilidad y competencias, no dejando caer el peso de la crisis migratoria en las administraciones locales, ni sobre las ya precarias circunstancias del tejido turístico, empresarial y social de los municipios. Quinto, reprochar el uso dado a las instalaciones turísticas bajo la justificación de un suceso coyuntural o extraordinario, a sabiendas que el problema migratorio es un fenómeno estructural inherente a los derechos humanos que ha existido y seguirá existiendo a lo largo de los tiempos, ante el cual las medidas provisionales no resuelven el alojamiento de los inmigrantes. Sexto, oponernos a la pretensión del Ministerio de Migraciones, de la Delegación del Gobierno de España y Gobierno de Canarias a enfrentar en las administraciones locales los derechos humanos de los inmigrantes, con los derechos de convivencia pacífica de todos los vecinos nacionales, internacionales y migrantes, entendiendo esta administración que no son excluyentes y que deben de ser todos los derechos sin generar un conflicto innecesario entre la población residente y la inmigrante. Séptimo, la Administración del Estado en Canarias debe corregir el uso indebido de infraestructuras turísticas en localidades turísticas para alojamiento de personas inmigrantes que requieren un emplazamiento, dedicación y servicios diferenciados, sin necesidad de entrar en conflicto sus intereses migratorios con los del tejido empresarial, laboral, comercial o social de una localidad turística. Octavo,
manifestar nuestro completo rechazo a convertir en Canarias en una frontera para los inmigrantes, siendo necesaria la atención asistencial, sanitaria y orientativa gestionada de forma compartida en otras comunidades autónomas o países de la Comunidad Europea, como garantía a un servicio más especializado, una atención de calidad sin aglomeraciones, en buenas condiciones y respetando el objetivo y destino personal de cada inmigrante. Noveno, rechazar la pretensión del representante del Estado de responsabilizar del fenómeno migratorio a las administraciones locales, bajo la excusa de necesidad de cesión de suelos públicos para la construcción de barracones, inhibiéndose de sus competencias en materia migratoria. Décimo, exigir al Estado que aporte emplazamientos diversos y en diversos lugares, destinado a su vez la partida presupuestaria para acondicionar infraestructuras que aporten, además de los servicios anteriormente mencionados, las garantías sanitarias que precisa el momento actual de pandemia COVID-19. Undécimo, dar traslado de la presente moción al Ministerio de Migraciones, a la delegación del Gobierno de España, al director insular de la AGE en Fuerteventura y a la Federación de Municipios Turísticos de Canarias, a la FECAM, al Cabildo de Fuerteventura y a todos los municipios de Fuerteventura para su adhesión si lo conviniera. El señor alcalde considera que el asunto ya ha sido sometido a debate y por ello procede a abrir la votación, siendo el resultado el siguiente: votos a favor del Partido Popular, del Grupo Alstan y de los concejales del Grupo Mixto, Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canarias y Ciudadanos, ninguna abstención y el voto en contra del concejal del Grupo Mixto de Unidas Podemos, adoptándose a tenor por mayoría de votos el siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España y al de Canarias a la defensa de los derechos que asisten a cualquier inmigrante y la debida protección que requiere. Segundo, instar a la Administración General del Estado principalmente y al Gobierno de Canarias como administración colaboradora a corregir su política migratoria desde la acogida, asistencia sanitaria, asistencia jurídica y alojamiento. Tercero, manifestar la oposición del Ayuntamiento de Antigua a la utilización de infraestructuras turísticas como solución al fenómeno migratorio, amparando un uso ilegal de las instalaciones contrario a la normativa vigente. Cuarto, exigir a la Administración del Estado que asuma su responsabilidad y competencias, no dejando caer el peso de la crisis migratoria en las administraciones locales, ni sobre las ya precarias circunstancias del tejido turístico, empresarial y social de los municipios. Quinto, reprochar el uso dado a las instalaciones turísticas bajo la justificación de un suceso coyuntural o extraordinario, a sabiendas que el problema migratorio es un fenómeno estructural, inherente a los derechos humanos, que ha existido y seguirá existiendo a lo largo de los tiempos, ante el cual las medidas provisionales no resuelven el alojamiento de los inmigrantes. Sexto, oponernos a la pretensión del Ministerio de Migraciones, de la Delegación del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias a enfrentar a las administraciones locales los derechos humanos de los inmigrantes y con los derechos de convivencia pacífica de todos los vecinos nacionales, internacionales y migrantes, entendiendo esta administración que no son excluyentes y que se deben de defender todos los derechos sin generar un conflicto innecesario entre población residente y la inmigrante. Séptimo, la Administración del Estado en Canarias debe corregir el uso indebido de infraestructuras turísticas en localidades turísticas para el alojamiento de personas inmigrantes que requieren un emplazamiento, dedicación y servicio diferenciado sin necesidad de entrar en conflicto sus intereses migratorios con los del tejido empresarial, laboral, comercial o una sociedad de una localidad turística. Octavo, manifestar nuestro completo rechazo a convertir a Canarias en una frontera para los inmigrantes, siendo necesaria la atención asistencial, sanitaria y orientativa gestionada de forma compartida en otras comunidades autónomas o países de la Comunidad Europea, como garantía a un servicio más especializado, una atención de calidad sin aglomeraciones, en buenas condiciones y respetando el objetivo y destino personal de cada inmigrante. Noveno, rechazar la pretensión del representante del Estado de responsabilidad del fenómeno migratorio a las administraciones locales, bajo la excusa de necesidad de cesión de sus suelos públicos para la construcción de barracones, inhibiéndose de sus competencias en ninguna
en materia migratoria. 10. Exigir que el Estado aporte emplazamientos diversos y en diversos lugares destinados a su vez la partida presupuestaria para acondicionar la infraestructura que aporten, además de los servicios anteriormente mencionados, las garantías sanitarias que precisa el momento de pandemia COVID-19. 11. Dar traslado de la presente moción al Ministerio de Migraciones, a la Delegación del Gobierno de España, al director insular de la AGE en Fuerteventura, a la Federación de Municipios Turísticos de Canarias, a la FECAM, al Cabildo de Fuerteventura y a todos los municipios turísticos, a todos los municipios de Fuerteventura para su adhesión si lo conviniera. Muchas gracias, señor Pereira. Primer turno de palabra para el Grupo Mixto, primer turno de palabra para Gana Fuerteventura, primer turno de palabra para el Grupo Socialista. Sí, estamos de acuerdo. Esta moción apoya un poco la nota de prensa que salió de este grupo de gobierno cuando se utilizó un hotel aquí en nuestro término municipal y también pusimos nuestro grito en el cielo y simplemente y llanamente viene a decir prácticamente lo que decíamos nosotros en la nota de prensa. Es verdad que hay algún tipo de frase que se pasa de frenada, pero con todo ello el Partido Socialista va a apoyar porque sí es verdad que si a nosotros nos exigen cumplir con nuestras obligaciones como administración local, creo que la administración del Estado, esté quien esté gobernando, tenemos este problema desde hace 30 años en Fuerteventura, no es de ahora, y es verdad que ha participado siempre en esos gobiernos el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre han sido apoyados, cuando han tenido mayoría absoluta, siempre han sido apoyados por toda clase de partidos, nacionalistas, regionalistas e independentistas. O sea que esto es un problema de Estado y que debería solucionarlo el problema del Estado también. Igual que nos obligan a cumplir con nuestras obligaciones, que ellos cumplan con las suyas. Muchísimas gracias, señor Santana, por Gana en Marcha. Desde el Partido En Marcha, por supuesto que estamos de acuerdo con esta moción. Sí es verdad que nadie discute que las personas migrantes tienen los mismos derechos humanos que nosotros, se merecen todo tipo de asistencia, pero sí es verdad que no estamos de acuerdo con poner en riesgo el empleo de la isla y que se alojen en alojamientos turísticos y que el Estado de una vez por todas se tiene que hacer cargo de esta crisis migratoria de la que no se ha hecho cargo y no la ha solucionado. Muchísimas gracias, señora Rodríguez. Primer turno de palabra para el Grupo Coalición Canaria. Bueno, simplemente estamos de acuerdo, ya también nuestro partido ha manifestado su postura referente a este tema. Es más, en el Ayuntamiento Antiguo también nuestra compañera apoyó esta moción y como digo, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la votación del punto número 14 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Se acuerda la aprobación del punto número 14. Pasamos al número 15, moción remitida por el Cabildo Insular de Fuerteventura en relación a la defensa de la cuota tuna, Tunus odesus, para la flota artesanal canaria y la prohibición del uso del arte del cerco. Para la lectura de esta moción tiene la palabra don Julio Santana, concejal del sector primario. Bueno, es una moción que se presentó por el Grupo Socialista y con cual fue primero enmendada por una compañera también socialista y un compañero, un consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y en síntesis, lo que esto pretende es aumentar la cuota de pesca de túnitos que corresponde al sector pesquero en Canarias. Si quieres la paso a leer. El sector pesquero en la isla de Fuerteventura, como en toda Canarias, cuenta con un gran arraigo en nuestra sociedad y en nuestra economía. Dentro de la actividad del sector pesquero, la pesca de los túnidos en general y de la tuna Tunus odesus, que es el patudo, que todos conocemos como patudo, en particular adquiere especial relevancia y al suponer la pesca de túnidos el porcentaje relevante de todas las capturas anuales en nuestra isla. El 9 de febrero de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 5 de febrero de 2021 de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica asignación de cuota de patudo Tunus odesus y el censo específico de buques autorizados a la pesca del patudo en el Océano Atlántico, que dice: teniendo en cuenta que la cuota de patudo en el Océano Atlántico asignada a España para el año 2021 es de 7.604,35 toneladas, tal y como se recoge en el anexo I del Reglamento de la Unión Europea 2021/92 del Consejo de 28 de enero del 2021, por el que se establece para el 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión.
y en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas pertenecientes a la Unión. En esta resolución, la Secretaría General de Pesca ha resuelto otorgar a la flota canaria un total de 2.421,354 toneladas de las 7.604,35 toneladas asignadas a España, repartidas de la siguiente manera entre nuestra flota: 2.198,334 toneladas, que es un 28%, para la flota de atuneros cañeros de Canarias, del censo específico de buques autorizados a la pesca de patudo en el Océano Atlántico 2021. 223,020 toneladas, que es un 2%, para la flota canaria artesanal del censo específico de buques autorizados a la pesca de patudo en el Océano Atlántico 2021. Este reparto está justificado a base de la orden APA 372/2020 del 24 de abril, por lo que se regula la pesquería de patudo Tunus obesus en el Océano Atlántico, y se establece un censo de buques autorizados a la pesca de patudo que dice textualmente: dado que las cuotas de patudo han sido insuficientes en las campañas precedentes y no han permitido mantener la pesquería en todo el periodo de actividad actual de las distintas flotas afectadas, se considera necesario establecer un censo de distintos buques o grupos de buques. Este censo debe incluir a los buques en las modalidades de atuneros cañeros, atuneros cerqueros, congeladores, palangres de superficie, artes menores de Canarias y buques de otra flota. Los buques de la modalidad de atuneros cañeros con base en Dakar y atuneros cerqueros congeladores, que son embarcaciones de gran tamaño que dirigen su actividad a la pesca de esta especie a lo largo de todo el año y con capturas históricas medias de más de 10 toneladas de petudo. Quedarán excluidos en el censo con asignación de posibilidades de pesca de manera individual y de forma que puedan planificar de manera adecuada su actividad. Y en cuanto al criterio de reparto, dice: con objeto de reducir las capturas de juveniles de patudo, tal como se expone en la resolución 19-02 de la SICA, se aplicará un criterio medioambiental por el 5% de cuota total de patudo de España. Se distribuirá entre las flotas que tengan menor impacto en la captura de patudo de tamaño pequeño. Este criterio está basado en las tallas medias de captura de cada pesquería y supondrá incrementar proporcionalmente las posibilidades de pesca de las flotas distintas a los atuneros, cerqueros congeladores. En el considerando 19 del reglamento C, número 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 11 de diciembre de 2013. Se indica que los Estados miembros deben esforzarse por ofrecer un acceso preferencial a la pesca a pequeña escala, artesanal y costera. El artículo 6 de la resolución 19-02 de la SICA insta a prestar especial consideración a las necesidades especificidades de los pescadores artesanales de pequeña escala. Pero a pesar de estas consideraciones, el reparto se basa en: así, los criterios para asignación de posibilidades de pesca entre flotas que plantea esta orden son las capturas históricas desembarcadas, el patudo en el periodo 2014-2018 y la dependencia de la pesquería medida como ponderación de las capturas desembarcadas en el porcentaje de captura de patudo respecto al resto de especies capturadas desembarcadas. Utilizar esta serie temporal de solamente 5 años ha perjudicar gravemente los intereses de los pescadores profesionales canarios que se dedican a esta pesquería, ya que la media de descarga en estos años fue de 2.819 toneladas anuales. Esta decisión no se entiende cuando existen series históricas de descarga de esta especie desde el año 1965, series elaboradas por el Instituto Español de Oceanografía, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y demuestra que las capturas medias anuales en Canarias son de 3.607 toneladas. Asimismo, los criterios apuntados por la normativa, tanto para reducir la captura de juveniles como el de darle preferencia a la pesca de pequeña escala, artesanal y costera, no parece haberse tenido en cuenta, ya que la pesca del Tunus oesus en Canarias se realiza exclusivamente a caña, capturándose los ejemplares uno a uno, de forma extremadamente selectiva,
lo que garantiza la casi inexistencia de juveniles entre sus capturas, siendo en su mayoría ejemplares maduros. Además, la pesca de túnidos en Canarias está reconocida como artesanal y sostenible, por lo que debería de beneficiarse el reparto de las cuotas. Por otro lado, la pesquería de esta especie de túnidos en Canarias supone el 45% del volumen de las capturas en las series históricas desde el año 1965 y el de mayor importancia económica, siendo socialmente la más importante al generar recursos durante la mayor parte del año. Por otro lado, cada vez existen más opciones de demandan que la pesca artesanal de bajo impacto no debería tener límites con el fin de garantizar su subsistencia. Este tipo de pesca se ha practicado antes de que las poblaciones de atún comenzaran a sufrir sobrepesca. Solo ha sido cuando entraron en escena barcos de pesca al cerco y la pesca con artilugio a la deriva que la población y la captura de los pescadores artesanales comenzaron a disminuir. Cuando se ponen cuotas de la pesca artesanal selectiva, que depende de poblaciones principalmente migratorias, se penaliza doblemente a los pescadores artesanales. Por un lado, porque son menores de cantidades de peces que pasan por sus aguas debido al exceso de capacidad de las flotas industriales, y por otro lado, se les imponen derechos de pesca limitados. Moción. Y es por estos motivos por los que procedemos a la resolución de siguientes acuerdos. Instar a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que acceda a las siguientes demandas: que se incremente la flota canaria, la cuota de captura de atunes obesos hasta las 3.600 toneladas. Este fue el dato que se enmendó por la compañera, pasándose a incluir las 4.600 en vez de 3.600 toneladas, históricamente correspondientes, siguiendo un criterio de descargas anuales, contrastado por instituciones científicas. Mantener la prohibición de uso de arte de cerco para la captura de atunes en aguas del archipiélago. Instar a la Unión Europea para que ICCAT regule el uso de artes de cerco en aguas que afecten al stock del Atlántico oriental, con el fin de preservar la pesca artesanal y la pesca a pequeña escala. En este punto, luego, como dije antes, tanto David de Vera como Marlene Figueroa enmendaron lo que era la propuesta y se acordó que se pusiera los datos históricos, que son los de los 4.600 toneladas, ¿vale? Y sobre todo mantener la prohibición del uso del cerco en las aguas canarias, porque entre otras cosas eso sí que es la que no respeta tamaños de este tipo de peces que capturan tanto los alevines como los medianos como los grandes. Muchas gracias, señor Santana. Primer turno de palabra para el Grupo Mixto, primer turno de palabra para Ganas Fuerteventura, primer turno de palabra para En Marcha, primer turno de palabra para Coalición Canaria. Pues pasamos a la votación de este punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba el punto número 15 del orden del día. Punto número 16, dar cuenta de los convenios aprobados por la Junta de Gobierno local. Estos obran en el expediente, por lo tanto no procedemos a darle lectura. Pasamos al punto número 17, que es dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías delegadas. Se encuentran a disposición, como siempre, en la Secretaría General. En relación con el punto número 18, que es asuntos de urgencia, hay dos asuntos que tratar. En primer lugar, el cambio de nombre del Colegio de La Oliva por el de Conchita Fleitas, a petición de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En cuanto a la justificación de la urgencia, tiene la palabra la señora secretaria. Se remitió básicamente escrito de la Dirección General de Centros de Infraestructura y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias el fecha de 21 de mayo, que nos mostró un poco la urgencia en que el Pleno se pronunciara en relación a esta cuestión, y por ese motivo se incluyó en el orden del día del Pleno por la vía de urgencia. Muchísimas gracias, señora secretaria. Pasamos, por lo tanto, a votar turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Ganas Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para Coalición Canaria. Pues entonces pasamos a votar la urgencia de este punto número 18 del orden del día. Voto en favor de la urgencia. Por unanimidad se aprueba la urgencia. Y ahora pasamos al debate de la propuesta. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Entiendo que esto se ha trasladado desde el Gobierno de Canarias. Sí, la Consejería de Educación, a través de la Dirección de Centro
Ya con el nombre que viene aquí, nos viene consensuado, no sabemos si viene consensuado con doña Concha, si... Vale. Se recibe el escrito tal cual lo es en el expediente, que ya te viene con el nombre y... Vale, gracias. Primer turno de palabra para Ganas Fuerteventura, primer turno de palabra para el Grupo Socialista, primer turno de palabra para En Marcha, primer turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Claro, es que a mí me surge la misma duda que a Oliver. No sabemos si esto se ha hablado con ella, porque a nosotros lo primero que se nos vendría a la cabeza es poner Doña Concha Fleitas, más que Conchita Fleitas, por eso no sabemos si ella está de acuerdo o no. Es evidente que estamos de acuerdo en que lleve su nombre, pero no sé si no sé si alguien ha podido hablar con ella y lo sabe, pero nosotros la verdad es que no lo sabemos. Yo no tengo conocimiento realmente de ese extremo. Lo que sí digo es que Conchita, doña Concha Fleitas, siempre ha sido conocida como Conchita Fleitas. Yo dudo mucho que ella no quiera que se ponga ese nombre, pero en todo caso lo que sí que haremos, independientemente de que hoy lo aprobemos, es tratar este tema para que sí, en caso de que esta señora no esté a favor de que esta sea la nomenclatura que se utilice, pues se utilice otra. ¿Vale? Pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueba este punto del orden del día. Hay otro segundo punto de urgencia en el que yo me debo ausentar y por lo tanto la presidencia de este pleno la asumirá el segundo teniente de alcalde, toda vez que se encuentra ausente el primer teniente de alcalde. Sí, la secretaria municipal es la que va a exponer el punto y va también a exponer el motivo de la urgencia de este punto. La justificación de la inclusión del punto siguiente en el orden del día se trata de aceptar la abstención de la alcaldesa, doña María Pilar González Seguro, en el marco del expediente de revisión de oficio de la licencia 436-2020 por concurrir una de las causas de abstención del artículo 28 de la Ley 40-2015 por tener, una relación de cuarto grado de consanguinidad con el interesado en el procedimiento. Entonces, bueno, lo cuento un poco más. La legislación, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales, obliga a que el Pleno acepte la abstención que previo informe jurídico de esta Secretaría General concurre y que la alcaldesa debe abstenerse. Entonces, primero se vota la urgencia, porque si no se acepta la abstención, sigue transcurriendo el procedimiento y caduca en julio. Esto sería. Damos el primer turno de palabra al portavoz del grupo mixto. ¿Hay algún motivo por qué esto se lleve de urgencia? ¿No haya venido...? Desgraciadamente, el procedimiento se inicia por un acuerdo de inicio de la alcaldesa, previa propuesta de esta Secretaría General, en el marco de unas diligencias previas que se iniciaron con el anterior alcalde, ¿no? Entonces, se hacen unas diligencias previas, se elaboran una serie de informes que muestran que parece que una licencia no es conforme al planeamiento actual. Después de 3 informes, mi conclusión es que procede, por lo tanto, incoar el procedimiento de revisión de oficio. La incoación del procedimiento de revisión de oficio es una competencia estrictamente de la alcaldesa. Entonces, como es un acto reglado, en principio los actos reglados y previa propuesta
se pueden dictar aunque no concurra en causa de abstención. ¿Qué actos no se pueden dictar cuando concurre causa de abstención? Aquellos que tienen un margen de discrecionalidad, que es los que nos tocaría dictar a partir de ahora en el procedimiento, que luego explicaré por qué. Entonces, cuando se inicia el expediente, se da un trámite para que se presenten alegaciones. En ese trámite para que se presenten alegaciones, se presentan por el particular, pero no se cargan en el expediente que se había encoado desde la Secretaría. Por alguna razón se quedan cargadas en otro expediente y no se manda la tarea a la secretaria que estaba en aquel momento, porque desgraciadamente yo me tuve que ausentar, sino que se manda la tarea a otro secretario. De tal manera que cuando nos damos cuenta el procedimiento ya está pues en el cuarto mes de los 6 meses que puede durar como máximo. Entonces, para agilizar el procedimiento y que no nos caduque, pues lo que procede, a mi juicio, es aceptar la abstención, que tome en las riendas del procedimiento el primer teniente de alcalde o el segundo en su ausencia, que es quien debe ordenar las siguientes actuaciones del procedimiento. ¿Cuáles son las siguientes actuaciones del procedimiento? Ordenar a un técnico que conteste las alegaciones presentadas por parte del particular. ¿Por qué entiendo que en este acto concurre cierta discrecionalidad? Porque hay que elegir un técnico para que conteste estas alegaciones y no creo que deba ser la alcaldesa, en quien concurre causa de abstención, quien adopte una decisión que tiene margen de discreción. ¿Me explico? Y bueno, pues eso. No creo que sea bueno que un procedimiento de estas características caduque, más considerando que está en sede penal. Cabe decirlo. Turno de palabras para el grupo Gana. El Partido Socialista está de acuerdo también. En marcha. ¿De acuerdo? Coalición Canaria. Sí, vamos a votar a favor porque ya sabemos de el expediente y también entendemos todo lo que ha podido surgir para que se traiga por urgencia, pero sí es verdad que no tenemos nada de información, es decir, no nos ha llegado ningún tipo de documentación antes de someternos a esta votación. Ya nos ha pasado otras veces y sí les pido que para las próximas, por lo menos aunque sea por correo o antes de empezar el pleno, tengan esa consideración, que son puntos realmente importantes. No figura que la denuncia la ha puesto el padre. Tú cuando miras los denunciantes no figuran otros. Son las menciones de atrás. Vale. Pasamos entonces a la votación de la urgencia del punto. ¿Votos a favor? Todo. Unánime. Vale. En cuanto al punto, la verdad que no tengo mucho más que añadir. Un poco lo que os he explicado, la necesidad de aceptar la abstención y designar el primer teniente de alcalde, don Pedro Amador, quien asumirá la instrucción del procedimiento. Y en caso de ausencia o enfermedad debidamente acreditada, el segundo teniente de alcalde que preside la sección, don Julio Santana de Agustín. Vamos a pasar el turno de palabra al grupo mixto, ¿no? El grupo Gana. Turno de palabra para el PSOE. ¿Estamos de acuerdo? ¿No me queda otro? ¿También? ¿Para la Coalición Canaria? Pasamos entonces a la votación del punto. ¿Votos a favor? Solo una cosa, en relación a la duda que me habéis planteado antes, sobre cuando os queráis abstener de algún punto del orden del día, porque tenéis una causa de abstención, está regulado en el artículo 96 del ROF, que dice, cuando hay algún miembro que se deba de abstener, en los supuestos cuando algún miembro de la corporación se tiene que abstener de participar en la deliberación y votación, debe abandonar el salón mientras se discuta y se vote, salvo que se trate de debatir su actuación como corporativo, que tiene derecho a permanecer y defenderse. Entonces, un poco bajo vuestro criterio, cuando queráis permanecer y tengáis una causa de abstención, justificar que consideráis que se está cuestionando vuestra actuación en su condición de concejales. Yo no obligaría a nadie a ausentarse porque entiendo que esto es un derecho político y en esto creo que hay que ser flexibles. Pero como queráis, que sepáis que está regulado en este artículo y a vuestro sano juicio. ¿Vale?
Pasamos al punto número 19 del orden del día, ruegos y preguntas. Son preguntas presentadas por registro de entrada por el Grupo de Coalición Canaria. Al portavoz de Coalición Canaria, por favor, formule la primera pregunta. Gracias. En el plan de empleo que está en vigor actualmente se ha detectado un importante aumento en el personal contratado para el servicio de obra, reduciendo notablemente el personal de limpieza. ¿A qué se debe este cambio de criterio con respecto a años anteriores? Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de limpieza para dar respuesta a esta pregunta. Buenos días. Respondo en calidad de concejal de Desarrollo Local. Bueno, comentarles que no entiendo un poco el sentido de la pregunta. En cualquier caso, informarles que esa interpretación no es correcta en absoluto. Como preámbulos, permítanme que les vuelva a informar que promovemos no uno, sino 2 planes de empleo, producto del esfuerzo y de la gestión de este grupo de gobierno. El objeto principal es dar respuesta a las necesidades de este municipio en materia de desempleo debido a los efectos de la pandemia y del COVID. Hemos conseguido durante este año, como digo, promover simultáneamente 2 planes de empleo que han dado lugar a la mayor contratación de la historia de este ayuntamiento. Y eso ha permitido aumentar no el departamento de limpieza, sino todos los departamentos, haciendo también especial hincapié en los servicios sociales, algo en lo que todos somos sensibles debido también a la situación. Y no solo aumentar, sino dotar departamentos que a través de planes de empleo en años anteriores no tenían operarios, como es el caso de jardines, donde se incorporan 7 peones de jardinería, por ejemplo, o departamentos como Protección Civil, que nunca habían sido dotados con personal y tienen 4 personas que están haciendo un excelente trabajo, o playas y medio ambiente, haciendo acciones específicas de acondicionamiento de los espacios naturales y de las playas, bomberos, tribunal administrativo, etcétera. Pero bueno, vamos a sintetizar y un poco a la pregunta. Mire, limpieza en el año 2020, en el año pasado, tenía 25 trabajadores. Con los planes de empleo que llevamos a cabo ahora, como digo, de manera simultánea, solo con el Pescovia aumentamos a 28, más un encargado, los puestos de limpieza, pero es que el NOECOVI añade 7 personas, por lo tanto ahora mismo en limpieza hay 11 personas más que en el plan de empleo anterior. Si se refiere a obras en algo en particular, cosa que por cierto, como ustedes bien saben, es una concejalía sobre la que pivota no solo el exterior del municipio, sino el propio funcionamiento estructural de este ayuntamiento, y por ello la importancia que tiene. El año pasado se incorporaron 4 albañiles y 6 peones de obra, y este año se incorporan 5 albañiles, 1 más 6 meses del NOECOVI 1, y de 6 peones pasamos a 7, más 2 del NOECOVI 8. Me pregunta por obras, pero yo si quiere le añado servicios. Los fontaneros se mantienen 2, entendemos que no nos hacían falta más y por eso no solicitamos. Pintores de 3 pasamos a 4, electricistas de 2 pasamos a 1 porque entendíamos que tampoco hacía falta debido a la inclusión al servicio de personal propio del ayuntamiento que se dio de alta después de una baja larga, etcétera, etcétera, etcétera. Contestar en palabras, sintetizando, no es cierto que se disminuya el personal de limpieza, todo lo contrario, se aumenta considerablemente porque entendemos que es una necesidad de este municipio, el de obras también, pero todos los departamentos en general. Muchísimas gracias, señor Alba. Por favor, pase por formular la pregunta número 2. Muchas gracias. Dado el notable estado de abandono de las diferentes medianas del municipio, ¿desde qué área se va a asumir esta tarea? Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor concejal de limpieza, Martín Dumpierre. Bueno, como verá, ya hemos iniciado los trabajos de retirar las hierbas malas o lo que no queríamos que se mantuviera en la mediana, y bueno, los parterres se viene haciendo habitualmente por el personal de operarios de la propia Concejalía de Limpieza o de la empresa que lleva la gestión de la limpieza. En cuanto a las medianas, sí es verdad que estamos estudiando la posibilidad de darle un cambio a eso, porque realmente lo que se hizo ahí, tanto en la avenida de Fuerteventura, ponerle unas piedras, como el césped y la base que se le puso antes del césped, era para que no saliera la hierba. Realmente eso ha fallado y estamos valorando la posibilidad de hacer una modificación ahí,
para mejorar esa zona. No obstante, entre que decidimos lo que hacemos, ya hemos empezado con los trabajos y yo creo que la próxima semana ya queda limpio todo por completo. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Paso a formular la pregunta número 3. ¿Desde qué mecanismo de participación ciudadana se ha elegido el nombre de la Casa de la Juventud? ¿Se ha aprobado esta propuesta en algún órgano? Tiene la palabra la señora concejal de Juventud, doña Sara Esteves. Buenos días a todos y gracias por hacer la pregunta, que al ser en el Pleno quedará registrada para la memoria del pueblo secuestrado por el Alzheimer. El nombre del edificio que alberga la Casa de la Juventud y que con anterioridad era la Casa de la Cultura de Corralejo, tiene y tenía una placa en su interior desde el año 1996, que daba nombre al edificio. Placa que con anterioridad le comenté a la compañera Ibalia, que ostentaba la Concejalía de Cultura, la posibilidad de trasladarla al exterior para que todos nuestros vecinos supieran que así se llamaba. ¿Y quién fue Gerardo Esteves? Entiendo que nunca se hayan parado a ver esa placa o que quizás se les haya olvidado que ahí estaba. En este caso, yo, Sara Esteves Ortiz, concejala de Juventud y de Festejos, siempre he manifestado mi ánimo por no perder las raíces de nuestro pueblo, porque forman parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Y por ello decidí mantener el nombre del edificio. La casualidad hizo que ese gran hombre fuera mi tío. Pero hubiera actuado de igual manera si fuera el nombre de otro de nuestros vecinos relevantes de la historia de nuestro municipio. Quiero aprovechar el momento para que quede en la memoria de todos que ya existía desde el año 92 una calle con su nombre y en el programa de las Fiestas del Carmen de 1998 se nombraba. Pero no había nada de él y era un expediente X para las generaciones más jóvenes de nuestro municipio. Gerardo Esteves Martín, originario del pueblo de Corralejo, organizaba las Fiestas del Carmen junto con otros jóvenes del pueblo, propulsor de asociaciones juveniles en nuestro municipio. Organizaba los grupos teatrales, la enseñanza de cantos populares y llegó a traer la escuela de adultos a Corralejo, así como varios proyectos de nombres originarios de Fuerteventura, de playas, morros, veredas, aves, etcétera. Reportajes dignos de ver por la calidad fotográfica y pictórica. Su obra poética cuenta con más de 150 poemas, de los cuales 96 son dedicados a Fuerteventura, municipio de La Oliva, Corralejo, su gente y sus fiestas. Por ello quiero aprovechar para decir que aquel 25 de enero de 1990 media Fuerteventura se tiñó de negro y ese luto los sumergió en el silencio más profundo del dolor por la pérdida de un poeta luchador por las costumbres y la tierra majorera. Aún hoy, cuando hablo con personas que lo conocieron, se hace el silencio y las lágrimas resbalan por la cara. Me remito a la sesión plenaria de 1992.8. Se da lectura a la propuesta de la alcaldía de homenajear a don Gerardo Esteves Martín por su dedicación poética recientemente premiado, habiendo dedicado el premio al municipio de La Oliva. Se acentúa que el mejor homenaje que sería el de prohibir la entrada de los coches al parque de las dunas de Corralejo, como defensor de la naturaleza de nuestra tierra. Quiero leer algunos fragmentos del poema con el que ganó el premio y dedicó a su municipio, que tanto amaba. Mañana volveré a la lata, como mi padre y mi abuelo, cogeré también la caña, como lo hicieron ellos. Dejaré el pueblo que tanto amaba, porque ya no es mi pueblo, él perdió el alma que mis ojos de niño vieron. Ya no queda dunas ni aulagas, viejos puntas de caña haciendo, vino gente extraña y transformaron las costumbres del pueblo. Convencen a la gente que habita que el cemento es progreso, que a todos trabajo les da y será un pueblo muy bello. Ahora, ya por donde pasas, no ves sino cemento, esqueletos. Hacen casas de cultura, cerradas están, las tendrán como monumentos. Nuestra cultura ha sido olvidada, a espaldas de la cultura vive el pueblo. Mañana cogeré la lata, el zurrón y el sombrero, la mochila y la manta, el bardino, nuestro perro. Que perduren nuestras costumbres, que no mueran como un viejo sueño. Muchísimas gracias y espero que haya quedado aclarado por qué la Casa de la Juventud aún mantiene el nombre de Gerardo Esteves Martín, porque ya lo tenía desde el año 96 y que se haya podido conocer un poco más de quién fue. Creo que va siendo hora de hablar y exponer a las personas que han hecho algo significativo por nuestro pueblo, porque el olvido es matarlos dos veces. Gracias. Muchísimas gracias, señora Esteves.
creo que sería recomendable para los señores de Coalición Canaria el que hagan un poquito de historia y se ilustren antes de que formulen las preguntas. Muchas gracias, alcaldesa, por el consejo. Lo tendremos en cuenta. Pase, por favor, a formular la pregunta número 4. Entendiendo que la venta de chatarra y bienes públicos muebles análogos que se han estado vendiendo desde el ayuntamiento a terceros particulares por, entendemos, tratarse de bienes obsoletos y deteriorados, ¿cuál ha sido el procedimiento de enajenación de bienes muebles que, según la legislación del patrimonio de las administraciones públicas y la legislación de régimen local, exige para estas transacciones públicas? Muchas gracias. Para la respuesta a esta pregunta tiene la palabra el concejal de Obras y Servicios, don Luis Alba. Mire, en respuesta a su pregunta, la retirada de residuos de cualquier naturaleza, ya sea plástica, metálica o residuo doméstico, se viene llevando a cabo, pues como se ha hecho siempre desde los diferentes departamentos, intentando separar y transportando a gestores autorizados todo aquello que, como digo, es considerado residuo. No nos consta, por cierto, lo que aseveran así. Es más, en lo referente a maquinaria, parque móvil y bienes relacionados, que sí son bienes, digamos, de índole representativa e inventarial, debido a la carencia de procedimiento establecido y a la preocupación que eso nos ha suscitado a la hora de poder deshacernos de él, solicitamos en febrero de este año, mediante providencia, al técnico del departamento, iniciar un expediente, primero de estudio de bienes inventariados, con el fin inventariados en este ayuntamiento, con el fin de poder enajenar, como digo, esa maquinaria, parque móvil y bienes relacionados no utilizables, por su deterioro o depreciación, al objeto de poder proceder, como digo, a dar trámite al mismo. Este informe se encuentra, bueno, yo tengo por aquí el inicio del mismo, se encuentra en redacción debido a que, como digo, en el procedimiento de estudio de todos aquellos bienes que aparecen en el ayuntamiento, nos está costando casar algunos de ellos y tenemos que seguir indagando en su procedencia. Nada más. Muchas gracias, señor Alba. Pasa a formular, por favor, la pregunta número 5. Gracias. ¿Se dispone de autorización de la demarcación de costas para la instalación de los campos de fútbol playa ubicados en Corralejo? Para respuesta a esta pregunta tiene la palabra el señor concejal de Deportes, don Jerónimo Lozano. Buenos días. Sí. Por favor, pasa a formular la pregunta número 6. ¿Se dispone de autorización pertinente para las actividades que se realizan dentro del campo de fútbol de Tienda? Tiene la palabra el señor concejal de Deportes, don Jerónimo Lozano. Sí. Pasa a formular la pregunta número 7. ¿Ha acudido a la vía judicial contenciosa administrativa por la instalación de los molinos eólicos renovables 1, como se hizo la anterior corporación, contra renovables 3? En caso negativo, ¿por qué? A ver, señor Rodríguez, entre usted y yo siempre ha habido una muy buena relación a nivel personal, pero luego usted va y se chiva a su presidente, al presidente de su partido, de que yo lo maltrato, que soy muy agresiva en los plenos. Pero ¿cómo no voy a ser yo agresiva en los plenos con este tipo de preguntas que son un absoluto insulto a la inteligencia de todos los ciudadanos de este municipio? Los únicos culpables de la instalación de esos ya no 2, 5 molinos en una zona con un valor paisajístico increíble, en una de las zonas más frágiles de nuestro territorio, son ustedes. Son los de Coalición Canaria. Han sido los gobiernos de Coalición Canarias los que han permitido, con su mala gestión y con su pasividad desde el Ayuntamiento de La Oliva, lo que han permitido que esos 5 generadores hayan sido instalados en esta zona del municipio. Tenga por seguro que lo que esté de nuestra mano, de este nuevo grupo de gobierno, en relación con los 10 parques de plantas fotovoltaicas que se han presentado para la instalación en nuestro municipio, en esa misma zona sensible y frágil de nuestro municipio, no serán instalados, porque estamos luchando de la forma que debemos para que esto no ocurra. Pase, por favor, a formular la pregunta número 8. Pero sé que no me va a dejar. No, ¿Cuántos procedimientos de licitación ha completado esta corporación, habiéndose iniciado y finalizado hasta su adjudicación? Para la respuesta a esta pregunta, y toda vez que nos encuentra el concejal de contratación, tiene la palabra la sustituta señora Ida Rodríguez. Bueno, contrato en el área de servicios sociales, un contrato de suministro de alimentos y productos de limpieza e higiene básica, con fecha de publicación 17 de abril del 2020. Aquí estaba el gobierno saliente en la publicación, pero su adjudicación se llevó a cabo el 21 de agosto de 2020.
Luego, contratación de las obras de acondicionamiento del Paseo Atlántico. Fecha de publicación, 3 de junio de 2020. Adjudicación, 19 de octubre del 2020. Obras de construcción de un depósito municipal de vehículos. Fecha de publicación, 3 de junio de 2020. Adjudicación, 19 de octubre de 2020. Obras de acondicionamiento, accesibilidad, aceras y pavimentos en Geafón. Fecha de publicación, 29 de junio de 2020. Adjudicación, 6 de octubre de 2020. Obras de la segunda y tercera fase del plan de reasfaltado del municipio, fecha de publicación 2 de julio de 2020, adjudicación 25 de septiembre de 2020. Suministro de artículos de papelería y material de oficina, fecha de publicación el 6 de julio de 2020, adjudicación ya se va a firmar el contrato con Informática Lanzarote. En cuanto a servicio de ayuda a domicilio, otro contrato de servicio de ayuda a domicilio, fecha de publicación 3 de julio de 2020, adjudicación, ya se va a firmar el contrato con Atlanta Asistencia a Domicilio. Luego, obras de urbanización de viales y mejora de la accesibilidad al nuevo Colegio Villaverde, fecha de publicación 30 de julio de 2020, adjudicación 19 de noviembre de 2020. Servicio, contrato de servicio integral de administración electrónica, fecha de publicación 7 de agosto de 2020, adjudicación 26 de noviembre de 2020. Y ahora en fase de publicación está obras de la remodelación y adaptación de las instalaciones eléctricas del CIP Bernabé Figueroa, Tindaya y La Oliva, fecha de publicación 14 de mayo del 2021. Luego, servicios postales y o telegráficos y servicios de paquetería, fecha de convocatoria 14 de mayo de 2021. Y servicio para curso selectivo y formación funciones propias de bomberos, fecha de publicación 18 de mayo del 2021. Gracias, señora Rodríguez. Paso a formular la pregunta número 9. Vista la queja original fruto del permiso por parte del Ayuntamiento de la circulación de los patinetes eléctricos ferroviarios, ¿tiene la concejala de Tráfico y Movilidad algo previsto? Bueno, en este caso... En este caso, como no está la concejala, igual... Sí. ¿Quieren dejarlo para la próxima, a no ser que...? Yo he hablado con la concejal, me ha dicho que ella tiene interés en responder a esta pregunta. En todo caso, si quiere, yo le adelanto que eso se trata de un proyecto piloto por un plazo máximo de 3 meses, que en vista de los resultados se valorará cuál es y se regulará y licitará, en su caso, el posible servicio de instalación de patinetes, pero en todo caso la concejal les dará traslado por escrito o en el siguiente pleno, como ustedes lo tengan a bien, de la respuesta a esta pregunta. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Si me permite, por urgencia, tenía una pregunta que, bueno, si no tienen los datos, igual los controla Luis, no pasa nada, me avisan en otro momento. Si tiene más o menos una estimación de cuántas ayudas, cuántas solicitudes para las ayudas autónomos y pymes se han recibido, aproximadamente, no hace falta que... Bueno, Luis, no te preocupes, en otro momento... Si prefiere, adelanto los ruegos que tenía preparados. Vale. Bueno, ¿sí? Son 362 solicitudes de subvención las que entraron por registro durante el tiempo pertinente. Muchas gracias. ¿Algún ruego por parte de alguno del grupo? Sí, bueno, en primer lugar, ruego que me hagan llegar la documentación de esas autorizaciones, Jero, por favor, la de Costas y la de Tindaya, porque en Tindaya sí es verdad que nos pusieron muchísimos problemas cada vez que queríamos hacer cualquier cosa. Como ruego también, bueno, les pido que ya son varias ocasiones que no se ofendan cuando hacemos cualquier pregunta, que simplemente estamos solicitando información. Si supiéramos la información no lo preguntábamos. Y, alcaldesa, que nos diga las cosas como no son. Usted se dirige a mí en los tonos exactamente como yo espero que lo hagan, no tengo ningún problema.